Hora 14. El láser. Con Javier Casal. 2:30, 1:30 en Canarias. Seremos más verdes, viviremos más, tendremos que luchar contra el cambio climático y tendremos que resolver también el problema de la vivienda. Y de esto estamos hablando y debatiendo desde primera hora de la mañana aquí en el espacio Larra, en Seremos, donde la ministra de Medio Ambiente, Sara Agesen, ha anunciado esta mañana un plan especial de climatización para centros escolares y hospitales, fundamentalmente para sortear las olas de calor. Hospitales públicos, nuestros centros de salud, nuestros consultorios locales también públicos, porque vamos a conseguir mejorar la climatización, la refrigeración, el aislamiento. Y en esta misma línea vamos a dar ayudas a colegios y a centros educativos. Ayudas para centros educativos contra el calor. Ahora os contamos otras cosas que hemos ido conociendo sobre el futuro y un planeta en el que sí o sí las energías renovables le toman el relevo a las fósiles. Pero evidentemente el foco informativo de este día sigue puesto en el caso Leire y su extensión al PSOE, a las dudas sobre el conocimiento que podría tener Pedro Sánchez de esta trama que intentó, recordemos sin éxito, frenar las investigaciones judiciales a su familia y también en conocer hasta qué punto Leire Díez tuvo contacto e influencia sobre la directora de la Guardia Civil, sobre Mercedes González, a quien Leire se refería en sus conversaciones con una persona de su confianza. Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil. No, yo con eso no quiero. La mía. Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver... Es de mi confianza. Es de mi confianza. Leire Díez en conversación con un capitán de la Guardia Civil en uno de los audios que ha avanzado la SER esta mañana. Conversaciones en las que escuchamos a la llamada fontanera de Ferraz decir lo que recogía ya el auto y que convierte a Leire en una pieza clave, fundamental de esta trama, poco efectiva en sus objetivos, pero en definitiva una trama que no se dedicaba precisamente a la investigación para publicar un libro. Tengo la suerte de que cierto prestigio tengo en algunos sitios. Leire Díez, a Rafael Salvador, que era policía en Sevilla y que investigó el caso ERE y por suerte tengo prestigio, dice, le decía la fontanera del PSOE. Otros pasajes de Leire, esta vez con Francisco Martínez, el número 2 de Interior del PP en tiempos de Rajoy y acusado, recordemos, sentado en el banquillo del caso Kitchen. Así alardeaba la fontanera del PSOE sobre su papel en esta trama. Yo te digo que a mí me han puesto ahora aquí y ahora yo estoy haciéndolo yo. Vale, y yo sí que hago interlocución. Vale, pero yo sí que hago, son los antecedentes inmediatos. Vale, yo sí que hago interlocución y yo sí sé. Me han puesto aquí y hago interlocución. A Martínez le dijo: yo estoy aquí para limpiar. Está claro por el contenido de este audio, que se escucha regular, que no actuaba precisamente por su cuenta, o de eso presumía. Obviamente, la intención de todo esto es limpiar, ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa, no ser limpiar. Vale, no podemos tener gente así por las instituciones. Limpiar las instituciones. Todos los audios los tenéis ya en la app de la SER y toda la información en nuestra web, en cadenaser.com. 2 de la tarde y 33 minutos. La trama se puso en marcha coincidiendo, recordemos, con la carta y el periodo de reflexión de 5 días de Pedro Sánchez. El día de la carta, Leire mantuvo una conversación, Isabel Vega, con la presidenta del PSOE. No, Leire Díez habló con Cristina Narbona. Isabel Vega, ¿qué le dijo? Buenas tardes. Sí, es otro de esos detalles del sumario que van consolidando la idea de que Leire Díez no era una simple militante del PSOE. El 24 de abril de 2024, cuando Pedro Sánchez publica su célebre carta a la ciudadanía, Leire Díez llamó a Cristina Narbona, la presidenta del Comité Ejecutivo del partido. La UCO resume la conversación en el pie de página de un informe. La denominada fontanera le habla de reconducir los ataques al presidente, dar ayuda cualificada y dar la vuelta al asunto como un calcetín. La respuesta de Narbona: esto se lo habías contado a Santos el otro día. Explican en Ferraz que Díez en esa llamada le ofreció los audios y ella le remitió a Santos Cerdán. Ya el año pasado reconoció Narbona que la conocía. No figuran más menciones a la también exministra en este informe. Sí que Díez acabó viajando camino de Ferraz. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente, escribió a uno de sus contactos.
Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, Campos, seguimos leyendo los documentos de la trama que aparecen en este sumario. La trama que funcionaba como una especie de gabinete, ¿no? Que incluso redactaba argumentarios y que hacía el seguimiento de las actividades que desarrollaba, normalmente con resultados, la verdad, muy discretos, ¿no? Sí, la UCO intervino a Ley de 10, una agenda, documentos y diversas anotaciones que juntos forman una especie de guía para el seguimiento de los proyectos con los que supuestamente torpedear causas judiciales que afectaran al PSOE y a varios de los empresarios que también ofrecían apoyo a la trama, como Pérez Dolcet, Nervis Villalobos o Sandro Rosell, en una suerte, Javier, de confluencia de intereses entre el partido y estos empresarios. Hay un documento denominado Relato de las cloacas del Estado u otro con el epígrafe Informe de situación, en los que hacen referencia a numerosas causas como intentos de negociación con Villarejo o Francisco Martínez para conseguir información a cambio de acuerdos con la Fiscalía, de buscar nulidades que favorezcan a Ábalos, el caso del hermano de Sánchez o las causas de hidrocarburos. Leire anota los incumplimientos y posibles avances. Falta acuerdo con Fiscal, suele escribir. Al final, Javier, la trama no tuvo éxito en su intento de paralizar las causas judiciales. Los casos de Ábalos, Begoña Gómez, David Sánchez, Villarejo o Francisco Martínez siguieron su curso y el coronel Balas de la UCO no fue apartado. Sigue al frente de las principales investigaciones. Martínez o el abogado de Villarejo, entre otros, restaron crédito a Díez. La calificaron como fantasiosa y poco creíble y sin poder real para alcanzar sus objetivos. Tenéis los papeles que está contando Campos, cómo operaba esta trama en nuestra web, en cadenaser.com. Seguimos leyendo y seguimos tratando de responder a las preguntas esenciales, porque es indudable que el foco sigue hoy en el papel de la directora de la Guardia Civil, de Mercedes González, y si existe o no una conexión entre los encuentros que mantuvo con Leire, reconocidos por Interior, y esa orden que supuestamente partió del anterior DAO de la Guardia Civil de no ser especialmente proactivos en las investigaciones que afectaban a los familiares de Pedro Sánchez. Marlaska ha salido esta mañana en defensa de Mercedes González. Si no me preocupara, no estaría con los pies en el suelo. Pero dicho eso, soy absolutamente conocedor de la lealtad a lo que es realmente la legalidad, a lo que es un Estado de Derecho de la directora de la Guardia Civil, y no solo el respeto al trabajo, en este caso de la UCO, no solo el respeto, sino respeto y respaldo, como debe de ser evidentemente la postura de una directora, de un director de la Guardia Civil y evidentemente del ministro del Interior. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Bañuelos, más allá de estas declaraciones de Marlaska, el Gobierno ya nos reconoce a la SER que hubo al menos 2 encuentros entre Mercedes González y Leire Díez fuera de la sede de la Guardia Civil, pero admite que fueron, reuniones menores. Ellos creo que hablan de cafés, ¿no? Sí, 24 horas, Casal, después de que Interior negase que la directora general de la Guardia Civil hubiese recibido a Leire Díez dentro de la sede central, algo que siempre ha negado, y 24 horas después de no aclarar si esas reuniones se produjeron fuera, como detectó la UCO, ahora fuentes gubernamentales reconocen a la SER que esos encuentros pudieron haberse producido. Reconocen que Mercedes González se vio con Leire Díez, pero niegan que fruto de aquellos encuentros la actual directora de la Guardia Civil boicotease las investigaciones vinculadas al Partido Socialista. Prueba de ello, nos dicen, aseguran estas fuentes, es que esas investigaciones han prosperado sin presiones, sin injerencias y garantizando su independencia. Estas fuentes dentro del Gobierno reconocen que en algunos de esos encuentros Leire Díez sí trasladó a Mercedes González su teoría de la UCO patriótica, pero la directora general de la Guardia Civil no le dio ningún tipo de credibilidad. Si se reunió con ella, nos dicen, fue porque se conocían de su etapa como delegada del Gobierno, y a raíz de aquel encuentro, recordemos, Mercedes González sí activó el borrado de mensajes automático del chat de WhatsApp que tenía con el exmilitante socialista. En definitiva, el Gobierno ahora sí reconoce que hubo esos encuentros, aunque le resta valor. Bañuelos, durante la mañana, nos lo ha contado a las 2, la UCO ha realizado nuevos registros en el marco de esta operación en busca de información sobre posibles ramificaciones, registros en la empresa Tubo reunidos en Euskadi, que recordemos fue una empresa rescatada por la SEPI, donde también se han llevado a cabo registros esta mañana. Exactamente, cuéntanos qué se busca en relación a la financiación de esta trama. Bueno, pues sabemos que el hilo evidentemente lleva a la SEPI, pero es una pieza secreta, está por ver el alcance, pero ya en el sumario, Casal, hay un informe reciente de la Guardia Civil del 6 de mayo en el que la UCO detecta que Leire Díez, el expresidente de la SEPI, y Anchón Alonso cobraron 115.000 euros a través de una mercantil para lograr que Tubo Reunidos recibiese ese rescate de 112
12 millones de euros. Conseguida ya esa ayuda, Tubos Reunidos necesitaba algo más, quiso aplazar los intereses de la deuda y pidieron ayuda a Santos Cerdán, que recibió en su despacho en Ferraz a 2 directivos de la compañía acompañados por Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, que según la UCO cobró otros 40.000 euros por parte de esta compañía. En ese contexto, Casal, la Guardia Civil está realizando, como dices, ese registro en 2 despachos de Tubos Reunidos, en Bilbao y en Amurrio, y la UCO también ha visitado la sede de la SEPI, en este caso para requerir información muy precisa relacionada con esta investigación que, insistimos, sigue bajo secreto. Pañuelos, gracias. Un abrazo. 2:39 p.m. En la parte política, además de una pregunta que va a pasar con Mercedes González, hay otra. Si las referencias al One, que la UCO infiere que solo puede ser Pedro Sánchez, pues pueden terminar o no con el presidente declarando como testigo en el juzgado dentro de este caso. Ana Fernández Vila, ¿qué se dice en Ferraz? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? En Moncloa y en Ferraz niegan tajantemente cualquier implicación de Sánchez, del Gobierno y del resto del partido, más allá de Santos Cerdán, en los hechos que se investigan. Mantienen así su confianza en Narbona, en su gestora Ana María Fuentes, que fue imputada, o en el dirigente Juan Francisco Serrano, que figuran en el sumario por sus conversaciones con Leire Díez. Aseguran los socialistas que no hay pruebas que demuestren su implicación o que demuestren que el presidente ordenara ninguna operación para boicotear a la UCO en los casos que le afectaban, y por todo eso se niegan ahora mismo a ponerse, Casal, en ese escenario. Mientras, eso sí, se les acumulan los frentes. El último, esos nuevos registros en la SEPI, ante los que garantizan su máxima colaboración con la justicia. Lo decía el ministro de Hacienda, Arcadi España. Sí que le puedo garantizar la colaboración absoluta que tiene la SEPI con cualquier investigación que se esté produciendo. La transparencia y la colaboración va a ser absoluta. Esa es la instrucción que tienen y eso es como la están ejerciendo. No toleraremos nada que veamos que tiene algún viso de ilícito. Se esfuerza, Casal, el Gobierno por trasladar tranquilidad y ponen todos sus esfuerzos en descargar toda la responsabilidad en Santos Cerdán y Leire Díez. Eso dice el Gobierno, eso dice Ferraz, el PSOE. En el Partido Popular, Alma Ezcurra, su portavoz, ha lanzado esta mañana otro dardo al PNV, ahora vinculando los registros en Tubos Reunidos con el Gobierno vasco, otra china que mandan a los nacionalistas vascos, a los que, recordemos, el Partido Popular trata de convencer estos días para que secunden la moción instrumental que propuso Feijóo hace cuestión de días. Julia Molina, el Partido Popular, pide de nuevo elecciones y pide dimisiones, visto que lo de la moción, pues en principio no va a ninguna parte, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, aunque no terminan de cerrar la puerta del todo, siguen pidiéndole a los socios que se muevan y que lo hagan sin ningún tipo de acuerdo a cambio. De ahí el señalamiento al PNV. Defienden en Génova que no necesitan hacer amigos para exigir elecciones. Pues lo que tienen que hacer es darle un apoyo al Partido Popular para que sea él quien ponga las urnas. Es una decisión que ellos deben tomar. O se está con la corrupción o se está contra ella. Palabras de la vicesecretaria Alma Ezcurra, que hoy no ha puesto en la diana solo a los socios, también a la directora de la Guardia Civil y al ministro Marlaska. La directora de la Guardia Civil está tardando en marcharse por intentar laminar a sus propios compañeros. El ministro del Interior también, porque ha convertido su departamento en el epicentro de la cloaca. El PP sigue insistiendo en que es Sánchez quien estaba a la cabeza de todo y ridiculizan las explicaciones del PSOE. Defienden que, de ser ciertas, el partido se habría querellado contra quienes actuaron en su nombre. Gracias, Julia. Son las 2:42 p.m. Por cierto, en el sumario del caso Leire, aparecen también unos audios del agente de la UCO, del capitán Yepes, investigado en esta causa, al que hemos escuchado antes hablar con Leire. Yepes, en ese audio, se refiere al jefe de la UCO, se refiere a Antonio Balas. Entendemos que es difícil de seguir la estructura de la trama, pero escuchemos. El señor Antonio Balas Capdevila, teniente coronel jefe del departamento, porque ese es el que hace lo que sale en los huevos, que por cierto es el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, de la Unidad de la Fiscalía Anticorrupción, de los grupos de delincuencia económica y de todo. Y será probablemente el próximo jefe de la UCO. Porque es el que ha llevado el tema de los seres. Lo que sale de los huevos. Este es un testimonio importante porque Balas, lo repito, es el jefe de la UCO que ha iniciado, en efecto, todas las investigaciones que afectan al PSOE, al Gobierno y a la familia de Pedro Sánchez, y que, a pesar de ser una víctima de las supuestas cloacas del PSOE, ayer mismo en el juicio el hermano de Pedro Sánchez aseguraba que el puesto de David Sánchez estaba amañado. En ese juicio, hoy precisamente, han declarado David Sánchez y el que fuera líder de los socialistas extremeños. Ha declarado también Miguel Ángel Gallardo. Sánchez y Gallardo, era de esperar, lo han negado todo en su declaración. Dicen que no había enchufismo, que la investigación es una especie de novela de ciencia ficción. Isabel Vega, vuelvo contigo. Buenas tardes. Sí, David Sánchez solo ha contestado a su letrado, que ha aprovechado para intentar aclarar, por ejemplo, las dudas sobre la ubicación de su puesto de trabajo, esa oficina de artes escénicas. Sí, que no era entendido como una oficina en sí mismo, una oficina física.
con una ventanilla. Entiendo que es lo que usted quería preguntar, sí, claro, ¿no? Que la oficina no era un edificio, sino una categoría administrativa. Entiendo que sí. Ha asegurado que no tuvo nada que ver con que su puesto pasara de coordinador de conservatorios a director de esa oficina y que se enteró del cambio cuando se produjo. Lo interpretó como una evolución natural de las funciones que venía desarrollando. También se ha desmarcado del nombramiento de un amigo suyo, Luis Carrero. Ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento. Por su parte, Miguel Ángel Gallardo, en la misma estrategia, ha respondido a su abogado que se creó la plaza de David Sánchez por necesidad. Ha negado que Pedro Sánchez le contactara siquiera. No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos. En todo caso, Gallardo ha asumido la responsabilidad de la creación de aquel puesto como del resto constituidos en aquella etapa y ha asegurado que si hubiera querido hacer un traje a medida para el hermano de Sánchez, tenía 27 puestos discrecionales y sin límite presupuestario donde haberle colocado. Era o podría haber sido una foto muy buscada con Zapatero, con su caso abierto, el caso Plus Ultra, pero Zapatero no va a acudir la semana que viene al Congreso de los Diputados como en principio estaba previsto. Por tanto, no va a estar Zapatero en el acto, en el discurso que León XIV, el Papa, va a ofrecer el próximo lunes por la mañana allí en el Congreso de los Diputados. No estarán ni Zapatero ni tampoco el expresidente del Gobierno, Felipe González. Son las 2 de la tarde y 45 minutos. Estamos en Seremos, en conexión permanente con la redacción central de informativos de la SER, a donde nos vamos ahora mismo. Allí, pendiente de otras cuestiones de este día, está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Vamos a empezar por Oriente Próximo, porque esta mañana se ha conocido que un soldado de los cascos azules ha muerto y varios han resultado heridos, entre ellos un español, en un ataque que se produjo ayer en el sur del Líbano. Por el momento, Israel acusa a la milicia libanesa Hezbollah de este bombardeo, al que han reaccionado ya tanto las autoridades serbias, de donde era el soldado fallecido, como aquí en España, Pedro Sánchez o el ministro Álvarez. Sara Aranda, buenas tardes. Buenas tardes. Condena unánime del Gobierno de España por lo ocurrido. El presidente del Gobierno ha confirmado que ayer se lanzaron 4 ataques de mortero contra la base Miguel de Cervantes en el sur del Líbano y ha mostrado su apoyo al contingente español allí desplegado. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, pide una investigación. Debe de llegarse hasta las últimas consecuencias. Ha confirmado que hay varios heridos, entre ellos un español que se encuentra fuera de peligro. El casco azul fallecido de nacionalidad serbia fue trasladado de urgencia en avión a un hospital de Beirut, donde finalmente ha fallecido por la gravedad de sus heridas. La FINUL no ha atribuido la autoría del ataque, pero el ejército de Israel se desvincula y acusa directamente a Hezbollah. Este ataque se produjo horas antes de que esta madrugada Israel y el Líbano firmasen un acuerdo para extender la tregua ficticia instaurada allí. La realidad es que esta mañana los ataques han continuado y un dron hebreo ha dejado varios heridos en el sur de este país. Nicolás Castellano. A pesar de la retórica, la supuesta tregua o el supuesto alto el fuego anunciado por enésima vez sigue sin ser respetado por el gobierno ultra de Netanyahu y sus ministros más radicales, que han vuelto a lanzar nuevos bombardeos sobre el sur del Líbano, matando al menos a 3 civiles más. Katz, el ministro de Defensa israelí, ha afirmado que siguen teniendo a Beirut como objetivo y no solo el bastión beirutí de Dahia, y que a pesar de las palabras de Trump, Estados Unidos les permite seguir atacando la capital libanesa en respuesta a supuestos ataques de Hezbollah, que sigue sin aceptar a esta hora el alto el fuego, a pesar de que el presidente libanés ha asegurado hoy que podría entrar en vigor en las próximas 24 horas. Irán secunda a la milicia chií y pide a Israel que abandone el sur del Líbano. El gobierno de Netanyahu sigue, por tanto, ignorando a Donald Trump, que, como contábamos en portada, ha puesto un mensaje en su red social Truth rechazando la decisión tomada ayer por la Cámara de Representantes, que aprobó una resolución para limitar sus poderes en la guerra de Irán. Trump la ha calificado de votación sin sentido, apoyada por 4 republicanos corruptos, y ha llamado antipatriotas a los demócratas por impulsarla. Prefieren que nuestro país fracase antes que darme otra de tantas victorias, ha escrito Trump. Y a la vuelta nos preguntamos cómo será el mercado de la vivienda en un futuro, en unos años. Y tenemos una previsión muy interesante que nos acaba de dejar aquí en Seremos la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Elige cambio, elige autonomía, elige rendimiento. Siempre hay una elección.
Puedes elegir el pasado o puedes elegir Polestar. Polestar 4 desde 49.900 euros. Más información en polestar.com. La innovación está transformando el sector agropecuario. Nuevas tecnologías, sostenibilidad y desarrollo están marcando el futuro del campo y la ganadería. El Pirineo no solo es turismo, produce, alimenta, se reivindica como despensa y futuro económico contra la despoblación. Cadena Ser presenta I+D Agro, el evento en el que expertos y profesionales analizan las iniciativas que están cambiando el sector primario. El jueves 4 de junio desde las 5 de la tarde en Jaca, en la sede de la comarca de la Jacetania. Más información en agroenlaser.com y en las redes sociales. I+D Agro, presente y futuro del sector primario. Dormir de mil maneras. Ahora en el Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de colchones Flex, Picolinas, Pol Relax y muchas más. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Solo hasta el 8 de junio en el Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta al Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera al Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy 1 de cada 3 niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo, haces falta tú. Hazte socio o socia en savethechildren.es. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. En cada partido jugamos todos ahorrando el IVA en televisores, con un cupón que te renta un montón equivalente al importe del IVA. Hasta el 8 de junio. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Perdone, ¿podría bajar el aire acondicionado? Es que estoy pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y me estoy quedando helada. Este verano, refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hora 14. Con Javier Casal. Pues es uno de los anuncios que nos deja la charla con Isabel Rodríguez, con la ministra de Vivienda aquí en Seremos, que por primera vez y ante el problema más grave que tienen los españoles, la vivienda, se aventura a poner una cifra. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es la cifra del impacto que tendría en el mercado de vivienda la recuperación de los pisos turísticos ilegales para ponernos a la venta. Se podría reducir, dice la ministra, el déficit de casas en España en un 17%. Sí, eso son las estimaciones del Ministerio de Vivienda. En nuestro país hacen falta ahora mismo unas 700.000 casas para solucionar la crisis. Así que si las comunidades autónomas retiraran del mercado turístico los 110.000 alquileres ilegales que identificó el Gobierno central, España podría reducir ese déficit hasta un 17%. Lo ha explicado aquí la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. No digo movilizar, digo recuperar vivienda que está en pleno uso y que ha sido usada para fines distintos al de la vida. Y me estoy refiriendo a las viviendas turísticas que este Gobierno ha alumbrado hasta 111.000 Seremos viviendas. En conversación con José Luis Sastre, la ministra de Vivienda, instaba además a las autonomías a perseguir ese fraude e incluso a comprar esos pisos con los fondos estatales para reconvertirlos después en vivienda pública y asequible. Recordaba además aquí en Seremos Isabel Rodríguez que el plan de vivienda llegará a más de 1 millón de personas en los próximos 5 años. El otro anuncio lo dejábamos ya apuntado a las 2 en punto. Vamos hacia un mundo, digamos, sacudido por un cambio climático que deja también su huella cada año en los termómetros y en los registros, ¿no?, de temperaturas. Meses de mayo que están siendo, como imposibles en muchos centros escolares y no solo del sur, incluso en hospitales también. Y por eso el Consejo de Gobierno el Consejo de Ministros, va a aprobar la semana que viene una importante ayuda económica para mejorar los sistemas de climatización. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Casal. El próximo martes el Consejo de Ministros aprobará así una primera línea de ayudas dotada con 168 millones de euros y destinada a mejorar la eficiencia energética y la climatización en centros sanitarios y hospitales públicos. Y el Ministerio para la Transición Ecológica trabaja ya en una segunda, destinada en este caso a realizar esas mismas mejoras en centros educativos públicos, tal y como ha anunciado la vicepresidenta Sara Agesen aquí en Seremos. Hoy quiero anunciar una nueva medida que aprobaremos en el próximo Consejo de Ministros, una nueva línea de ayudas dotada con 168 millones de euros para rehabilitación energética de nuestros hospitales.
hospitales públicos, nuestros centros de salud y en esta misma línea vamos a dar ayudas a colegios y a centros educativos. 200 millones de euros también para eficiencia energética. Las ayudas supondrán un total de 368 millones de euros, cuyo reparto territorial tendrán que aprobar las comunidades y las ciudades autónomas en la próxima conferencia sectorial de energía. Ya digo que tenéis todas estas charlas, las conversaciones, los debates en nuestra web en cadenaser.com y en la nueva app de la SER. Esto es el anuncio, pero este es el motivo que lleva a AGESEN a hacer este anuncio. En lo que llevamos de año, aquí en España se han batido 16 récords de temperaturas y siempre son hitos por calor, nunca por temperaturas negativas. Javier Ruiz Martínez. Este mayo que acaba de terminar hemos tenido 4 días de récord, 22, 27, 28 y 29 del mes, todos por encima de los registros. En lo que va de año son ya 16 y viene más calor. Rubén del Campo, AM. Podríamos alcanzar valores ya de pleno verano a partir del lunes de nuevo en amplias zonas y a partir del martes o miércoles se podrían superar los 38 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, con noches también muy calurosas. Si el clima no estuviera alterado por el calentamiento global, lo normal serían 5 récords cálidos y, ojo, otros 5 récords de frío. Eso para todo el año. Ya llevamos 16 de calor y ninguno de frío. Y regresamos ya a la redacción de informativos. Con más noticias, Líbana. Los profesores catalanes han tumbado el preacuerdo alcanzado entre los sindicatos y el Govern para desconvocar la huelga. El no se ha impuesto con claridad en una consulta en la que han participado el 60% de los docentes que se comprometen a seguir con las protestas hasta final de curso. Nos vamos hasta Barcelona. Soledad Domínguez, buena tarde. Buena tarde. Han votado algo más de 60.500 profesores y de estos 65 de cada 100 se han decantado por el no a un preacuerdo que contemplaba una subida del complemento autonómico de 450 euros en 4 años y la contratación de 6.400 personas extra para reforzar la atención a los alumnos con más necesidades. El sindicato USTEC, que es el mayoritario en primaria y que había hecho campaña por el sí, dice ahora que ha escuchado al colectivo y que toca volver a la huelga desde mañana mismo. De hecho, habían mantenido la convocatoria oficial de paro por si acaso. El otro firmante del acuerdo, el sindicato de profesores de secundaria, dice en cambio que ellos sí han obtenido el aval de los suyos, de sus afiliados, para ratificar este pacto que también cuenta con el apoyo de comisiones obreras y de UGT. Por eso la consellera de Educación, Esther Niubó, dice que tiene el apoyo de la mayoría de la mesa. Lo hemos hecho haciendo nuestro trabajo y por tanto logrando estos acuerdos con el 85% del espacio que está representado en esta mesa sectorial, y a partir de aquí lo que queremos hacer es abrir una ronda de contactos con las diferentes organizaciones sindicales. CGT y la Intersindical piden que la consellera se aparte y que sea el presidente Illa el que encabece una nueva negociación. Y ha muerto a los 56 años la novelista, caricaturista y directora de cine franco-iraní Marian Satrapi, autora de la famosísima novela gráfica Persepolis. La familia de la autora ha informado de que ha fallecido de tristeza tras la muerte de su marido hace un año. Fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 2024. Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Haz tu verano realidad con Special Tours y Viajes El Corte Inglés en Normandía y Bretaña desde 988 euros. Y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Special Tours con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normales como ser cliente de Unicaja. El banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es. A las 4 regresamos aquí a Seremos, en este espacio Larra en Madrid. Debates muy interesantes, insisto, los que hemos tenido durante toda la mañana. Pero Laura Bermejo, tenemos también mucho esta tarde. Viene Mónica García. Sí, ese va a ser el inicio del primer bloque de la tarde, un bloque centrado en cuánto vamos a vivir, y para ello todo tipo de expertos van a reflexionar sobre salud, sobre medicina, sobre longevidad. ¿Cómo va a ser todo esto de aquí a 5 o 10 años? Vamos a escuchar, como decías, a la ministra de Sanidad, Mónica García, a directivos de empresas como Johnson & Johnson o AstraZeneca, y
y también aquellos que están al frente de la investigación científica en este campo. Y por último, Casal, un asunto que nos preocupa a todos y que es la alimentación y el consumo del futuro. ¿Cómo van a ser los alimentos del futuro? ¿Cómo vamos a consumir? Todo esto aquí en el Espacio Larra a partir de las 4 de la tarde y a las 7, programa especial con Aimar Bretos. Me voy a hacer un poco de promo. A mí me toca a las 4:30 con el doctor Esteller y vamos a hablar de longevidad, cómo vivir más de 100 años, Laura, que a veces con las cosas que contamos ni apetece. Pero sí, bueno. cómo viviremos y sobre todo si viviremos bien. Claro. Bueno, especial seremos desde las 7, sí, con Aimar aquí en la SER y nosotros regresamos como siempre mañana desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en Hora 14. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.